¿En qué momento pasamos de una persecución en las calles a una persecución que involucra un submarino ruso en el hielo? Y pues sí, es que Vin Diesel lo sabe. Sí, claro, claro. Y es entendible que el público cada vez quiera ver más y más acción. Pero ¿cuándo empezaron estas películas de persecuciones donde las acrobacias de autos eran reales y espectaculares? Y no había CGI ni nada de eso. Pues hoy lo conoceremos, daremos un vistazo en el tiempo para conocerlo más a fondo, cómo han ido evolucionando, desde distintas técnicas que van cambiando con el paso del tiempo, que tenían que ingeniárselas en aquellos tiempos para hacernos sentir ese realismo y adrenalina por la velocidad, para que cada vez y hoy en día sea una mejor experiencia. Así que quédate donde estás, abróchate el cinturón y vamos a conocer más sobre este cine de autos. La primera película en mostrar una escena de persecución sería Una White Match, también conocida como Mary By Motors. Es una película silenciosa de 1903, siendo este el primer film en mostrar la primera escena de persecución en autos en el cine, que fue dirigida por Alf Collins, donde utilizó por primera vez en la pantalla grande una técnica llamada Point of View en movimiento. Este tipo de películas a través de los años se exigía un grado de dificultad que muchas veces el actor principal no podía hacer, ya que se necesitaba de una buena técnica para hacer las acrobacias o escenas de riesgo. La solución era contratar a profesionales ajenos de la industria del cine, ya que siempre había gente dispuesta a hacer este tipo de acrobacias, incluso gratis o por una cantidad mínima, en una época donde en sus inicios la seguridad no era una medida estándar para esta profesión. Los primeros especialistas en acrobacias fueron artistas ambulantes y de circo, principalmente gimnastas y acróbatas. Estos eran indispensables en el cine y la televisión para realizar los trucos que los actores profesionales no podían hacer o no querían correr el riesgo, que involucraban colisiones, saltos, explosiones y movimientos muy técnicos, entre otras cosas. Estos especialistas eran conocidos como stuntman, que también en francés era conocido como cascadeur, para referirse al especialista o doble de riesgo. Ya fuesen como artistas o dobles de riesgos, estos profesionales fueron empleados antes y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria del cine otra vez fue inundado con jóvenes hombres que estaban en buena forma, que buscaban trabajo. Hoy, a pesar de la tecnología de efectos visuales y edición, se siguen usando dobles de riesgo. Por ejemplo, Tanner Fuss, uno de los pilotos profesionales más famosos, seguramente lo conoces por Top Gear, ha hecho trabajos de acrobacias en películas como Rápidos y Furiosos, como por ejemplo trucos en Tokyo Drift, Bourne Ultimatum, algunas películas de los Duques de Hazzard, entre otras. Incluso hay un videojuego que hace honor a esta profesión, Stuntman 1 y 2. Si lo llegaste a jugar para PlayStation 2 y Xbox, es un juego con una propuesta diferente a diferencia de otros juegos como Midnight Club o Need for Speed, que son juegos basados en autos y carreras, donde el juego consistía en hacer acrobacias que la película necesitara, haciendo referencia a películas como Bullet, Los Duques de Hazzard o El Agente 007. Por cierto, ¿te gustaría tener el auto de tus sueños? Sí, güey. Suscríbete a este canal y algún día tendrás el auto de tus sueños. ¡Esas sí son ofertas! Por cierto, uno de los especialistas más famosos de James Bond fue Remy Juliet, que participó en películas de James Bond a principios de los 80s, que también trabajaba con varios actores famosos como Harrison Ford. La era de las películas de persecuciones de autos. En 1958 saldría la película Thunder Road, protagonizada por Robert Mitchum, con el especialista Gary Loftin. Una década después saldría una película que marcaría la antes y un después de las persecuciones de autos de hoy en día, Bullet, de 1968, con Steve McQueen. El buen uso de la cámara filmada desde el exterior e interior le daban una mejor apreciación visual al espectador, que hizo que varias películas empezaran a adoptar este estilo en sus persecuciones. También gracias a la llegada de los muscle cars, que provocaban emoción y adrenalina con el rugir de sus potentes motores de alto desempeño de tracción trasera. Estos autos le daban un mejor toque estético a las escenas de persecución, como en la persecución del Ford Mustang GT y el Dodge Charger RT en las calles de San Francisco. Hubo otras películas que empezaron a traer escenas creativas como The Italian Job de 1969, una persecución bien coordinada en las escenas de los minis. ¿Te acuerdas que te dije que varias películas empezaron a inspirarse en películas como Bullet? Pues una de ellas fue Vanishing Point de 1971. El auto protagonista era un Dodge Challenger RT del 70, que fueron grabadas a velocidades no muy altas, pero por efecto de la cámara hacía verse que iban muy rápido. También otras películas como Fuga de Locos y La Sucia, aunque esta no era tan famosa como las otras dos. Para 1974 salía 60 segundos, dirigida y protagonizada por Henry Blick, que fue un director, escritor y especialista, donde no solo nos daban
daban un espectáculo visual de autos, sino una buena escena de persecución de 40 minutos, siendo esta una de las mejores persecuciones del cine y sin duda mucho mejor que la remake del año 2000. La verdad, las cosas como son. El primer Eleanor, un Mustang Fastback del 71, modificado al 73, con 250 horas de trabajo. Este Mustang tuvo que ser modificado para soportar las escenas de persecución, que incluía una jaula antivuelco, plataforma para la cámara en la parte de atrás del asiento, transmisión encadenada por seguridad, cerradura con pestillo, sistema eléctrico e interruptor de corte eléctrico, botiquín de primeros auxilios y frenos traseros con bloqueo individual. Un dato interesante es que en las partes de las persecuciones se realizaban en medio de las calles abiertas y el director tenía que pagar los daños a los autos que no estaban contemplados para la película. Ese mismo año, en 1974, salió la película de James Bond, El hombre del revólver de oro, donde hay una escena de acrobacia donde James Bond conduce un AMC Hornet del 74 y da un salto en espiral de un puente a otro en un río de Tailandia. Para esta acrobacia se usó una simulación por computadora, la primera en su tipo por el laboratorio aeronáutico Cornell. Gracias a esto, el truco tuvo éxito en la primera y única toma. La acrobacia fue hecha por Lawrence Bones Willett. Este es el primer truco automovilístico creado por un programa de simulación por computadora. En la década de los 80 no se querían quedar atrás con las persecuciones. La película de Blues Brothers rompió un récord Guinness en su tiempo, como la película con la mayor cantidad de autos destruidos, donde el tono de la locura ya se hacía presente en estas persecuciones. Algo parecido fue en Mad Max, El guerrero de la carretera, donde a lo largo de la persecución se ven varios autos destruidos. En Running podemos ver una de las mejores escenas de persecución, donde los autos serían modificados para tener un volante doble y así fuera controlado por un piloto profesional, donde los actores solamente tenían que simular que iban manejando. Ah, caray. A principios de los 2000, los efectos por computadora cada vez eran más realistas que muchas películas lo empleaban. Pero por ejemplo, en Rápido y Furioso, aunque ellos sí se apoyan en el CGI, en muchas de las escenas de acción de Rápidos y Furiosos son reales, pero con mejoras digitales en la atmósfera. Y es que Rápido y Furioso siempre ha sido muy ingenioso e innovador a la hora de grabar las escenas de acción, ya que ellos llevan a otro nivel las persecuciones en autos. Y se chocan en el aire, weón. ¡En el aire, Y también, aunque no parezcan reales, todo un equipo especialista está detrás de cámara, que se las ingenian para que las escenas se graben de la mejor forma posible y se vean lo más realista, detalle a detalle, y así la audiencia pueda quedar sorprendida. ¿Qué? A través de los años, para conseguir los mejores ángulos, que muchas veces se ven asombrosas y arriesgadas, no son ficción. Las cámaras se tenían que instalar y adaptar de una forma especial a los autos, pero todo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Antes también el camarógrafo tenía que hacer acciones temerarias para conseguir las mejores tomas, trayendo cada vez mejor equipo de filmación y autos, los trekking cars, que son autos modificados para cargar grúas con cámaras de cine y equipo por control remoto que son demasiado caros, con el fin de conseguir las mejores tomas, pero las ideas siempre son ilimitadas. Se han inventado una cantidad enorme de dispositivos, donde muchas veces se tiene que improvisar. Mayormente se usan autos deportivos y robustos, para mover el peso extra, como el Mercedes-Benz AMG GLE 63 o el Porsche Cayenne, entre otras camionetas, ya que son camionetas espaciosas que pueden llevar hasta 5 miembros de la producción. Pero igual se usan autos deportivos como el Ferrari 458 o el Lamborghini Huracán. ¿Quién lo diría? Para las escenas de alta velocidad o que requieren de una maniobra más audaz. Incluso en casos especiales, el auto se tiene que fabricar desde cero, para que el actor pueda simular mejor que está manejando, mientras que arriba va un piloto especializado para las maniobras. Mientras más nuevos sean los autos, más sofisticados son, y muchas veces se tienen que desactivar todos los sistemas de seguridad para que el auto pueda derrapar, hacer giros o maniobras más temerarias para conseguir las mejores escenas de acción. Aunque hoy en día, con la ayuda de la tecnología para crear escenas digitales, parte de las maniobras o acrobacias se siguen haciendo de forma real, aunque esto no lo parezca o estén llevados a otro nivel. Y cuéntanos, ¿cuál es tu persecución favorita de autos? Te leemos en los comentarios. Un saludo a todos.